Hay 70, Que no hay ruido, es el ruido de ahí arriba. 60. Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día miércoles 31 de julio tenemos los estudios de País Lobo a Nicolás Céspedes y Fernando Gunkel. ¡Uy, que ando trabado hoy día! De Consultora Gestionas. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, Rocío. Feliz de estar acá nuevamente. Sí, vamos a tener conversaciones muy interesantes. Vamos a dejar de lado un ratito Venezuela y nos vamos a concentrar acá porque yo creo que estamos todos desbordados por la información que está dando, porque es muy importante solamente comentarles en esto de que se viene, que yo sé que nuestros auditores también están pendientes, que había una consultora que se esperaba, que efectivamente una veedora que pudiera identificar si daba el respaldo a lo que había pasado en Venezuela, que había estado invitados allá, y resulta que tuvieron que sacar a todas las personas antes de dar su confirmación y no fueron capaces de decir que efectivamente lo que ahí había pasado era una elección democrática, sino que al contrario, en cada uno de los procesos electorales había habido trampa, por decirlo menos. ¿Lo vieron? Absolutamente. Sí. No fueron capaces de asegurarte que fue un proceso correcto. No, para nada, así que no sé qué más le queda. Comentaban que en el caso de Bolivia se habían demorado alrededor de 10 días antes de poder sacar a Evo Morales, después de haberse robado esa elección también. Recordemos que ahí también hubo mucho fraude electoral. Bueno, ayer murieron 4 personas en Venezuela. Hablaban hasta de 11. Llevan en 11, exactamente. Iban hasta 11 personas también que habían... 2 menores de edad. Eso no lo había escuchado. Sí. Y la gente se está levantando. El centro Carter es el del que estoy hablando. Claro, y salieron varios especialistas en estas votaciones, así que no dejan tranquilidad del resultado. Y históricamente se demora entre 18 y 20 días el gobierno en caer. 18 y 20 días cuando hay una elección fraudulenta, ¿te refieres tú? Y cuando la gente no está contenta, en la estadística, y eso decía en varios lugares del mundo, en la cual lo máximo fueron 3 meses. Si esta rebelión se mantiene constante, máximo 3 meses, pero lo normal, 18 o 20 días, son plazos súper cortos en la cual se paralizan los países, la rebelión se desata, echan abajo las estatuas. Bueno, ya estaban echando abajo las estatuas de Chávez en 3 estatuas. Y ayer salieron 2 capitanes del ejército. Exacto. Una declaración de que efectivamente era todo un fraude y llamaban a los comandantes en jefe a hacer lo que corresponde. Bueno, eso lo comentábamos el día de ayer también, como acá en su minuto hubo ahí altos generales que lograron hacer que el plebiscito efectivamente fuera resguardado acá en Chile. Bueno, eso está todavía en desarrollo, por lo tanto en los próximos días vamos a seguir atentos a lo que pasa en Venezuela, pero no podemos descuidar lo que pasa acá localmente. Y ustedes me traían un tema que en realidad yo quedé como, debo decir, marcando ocupado, porque... Nicolás, explícame por favor de qué se trata el tema de los ruidos y la Seremi de Medio Ambiente. Sí, lo que pasa es que en general cuando cualquier tipo de proyecto se quiere hacer, se presenta una carpeta a la Dirección de Obras Municipales y se pide un montón de antecedentes. Dentro de esos antecedentes nacen varios estudios. Uno del estudio de movilidad, que tiene que ver con tránsito y todo eso, y otro tiene que ver con la metodología de impacto ambiental. ¿Ya? Hay un sistema de evaluación de impacto ambiental en Chile donde hay proyectos que según cierta categoría tienen que declarar de que no realizan efectos adversos significativos al medio ambiente, y si lo declaran no hay ningún problema, y hay otros que por su tamaño, por sus características de por sí tienen que hacer un estudio, no una declaración. Por ejemplo, los parques eólicos hacen un estudio porque la intervención es bastante más fuerte, digamos, pero un edificio o un loteo que tenga más de 300 casas, son proyectos que tienen que entrar con una declaración de impacto ambiental, cosa que revisa el sistema de evaluación ambiental a través del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, hay varias cosas que se ven. Se ve el uso de las napas freáticas, se ve la flora, la fauna, las emisiones, las vibraciones, y el ruido es uno en particular muy específico. Y lo que se hace, se va a los extremos del terreno del proyecto, se ponen unos micrófonos y se mide el ruido base que existe sin el proyecto. ¿Ya? Y ahí se llama la línea base, que se llama. Okay. Y después en un modelo se incorporan todas las maquinarias que van a estar en la construcción y se ve si es que esas maquinarias, sumado al ruido de la línea base, sobrepasan un cierto umbral. ¿Ya? Y ahí hay varias cositas. El umbral son 65 decibeles,
que uno puede ¿Pero decir... eso es por sobre la línea base o No, en 65 general? decibeles totales. Entonces, Totales. ¿qué es lo que pasa en este tipo de estudios? Que uno tiene, por ejemplo, la línea base 50 y si uno le suma el rotomartillo, ese taca-taca que suena, Sí, o la placa que compacta, todas esas Claro. cosas uno las superpone. No es que se sumen el número porque es logarítmico. Claro, Sí. o sea, un ruido se come a otro finalmente, ¿no? Sí, son como Claro, son se una van escala tapando. logarítmica. Entonces, no es que uno tenga 10 y el otro 10 y suman 20. Ujú. Pero sí se van sumando, se van superponiendo y se ve dónde se pasan los umbrales. Generalmente en la construcción siempre se pasan los umbrales, porque es obvio que en una construcción... Momentáneamente y Ujú. por periodos también reducido de tiempo. O sea, una obra que está en construcción, que puede ser quizá 1 año y medio o menos, ojalá, produce ruido en cierta etapa de la construcción, sobre todo en el inicio, al medio, después menos, porque son las terminaciones. Entonces, no es algo para uno puede pensar en que hay que abatirlo y eliminarlo, porque eso significa que tú no puedes construir. O sea, Claro, 65 o sea, decibeles es algo que es muy fácil y de hecho estábamos Sí, lo midiendo tenemos recién. acá, un Tenemos un medidor. medidor, no sé, ahí se ve, Sí. un medidor que está en los teléfonos, Ujú. en las cuales nosotros en este momento tenemos 85, 75, y no es que Tenemos un estemos, promedio del rato que hemos estado conversando de 70. y 2. O sea, no Claro. puedes, Seremi, venir a pasar una multa porque estamos pasando Claro, por ejemplo, si esto fuera el ruido aplicable a los ambiental. buses de transporte público, todos No los pueden circular. por ejemplo, la maquinaria de la construcción, cuando uno tiene una retroexcavadora y hace marcha atrás, suena un pitito, pip, pip, se Sí. se Está pasa. hecho para que se escuche, para Entonces, que se sienta. claro, O entonces, sea, no pueden sonar los hacemos? bomberos. ¿Qué hacemos? O sea, Claro, que eso, por ejemplo, el bombero es una muy buena ejemplo, porque el bombero se acepta que mete una matraca Ujú. y un ruido, porque necesitan abrirse paso para llegar al incendio. Correcto. Entonces, aceptamos que sobrepase todos los límites lumínicos y sonoros. En una obra debería ser lo mismo. La obra va a ser un periodo reducido y después va a estar 100 años sin meter ruido. Entonces, ponerle toda la traba al ambiente O sea, que no tiene está mucho reducido. sentido. A mí me llama la atención que, por ejemplo, vemos en ese sentido al presidente buscando inversión internacional. Exactamente. Sin embargo, acá estamos poniendo trabas incluso para la Claro. inversión local. O sea, ¿cómo puedes impedir que se construya? Pero es tan así, Nicolás. O sí, sea, pues sí, realmente claro. les dicen Lo que pasa es que en hay- sectores que están construyendo y fiscalizar que están metiendo más ruido de los 65 decibeles que nosotros aquí pasamos sí, en es que 5 mira, lo minutos. que pasa es que hay que separar bien las cosas porque en estos estudios que se hacen, Ujú. generalmente hay un especialista en ruido que sabe ocupar un modelo y todas esas cosas, siempre se pasa el umbral. Entonces, lo que hacen las constructoras en general declaran medidas de mitigación, Ujú. que son, por ejemplo, cuando están estas personas haciendo la enferradura, donde hay galleteros y ruido, Sí. más la radio, porque escuchan Música. todo el día Ujú. música, eso se encapsula con planchas de OCB y quedan como en una caseta. Ya, Eso disminuye el ruido hacia afuera, digamos. correcto. Hay un montón de cosas que sí se consideran. Otra cosa es que cuando estén en la obra, tú vayas a medir el ruido, eso emita el mismo ruido que se modeló. ¿Ya? Porque no siempre eso es así, pueden haber miles de factores distintos, puede haber que justo ese día que se midió había otra construcción cerca o a lo mejor había mucho viento. Es muy, muy difícil poder corroborar eso. Entonces, ¿qué está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente ahora? No sé si están aburridos en su oficina o salieron a terreno a trabajar para justificar esos 2,5 millones que gana cada uno. Pero Nicolás. están sacando multas a cosas que son ridículas. Parecen ridículas, por lo menos de esta vereda. Ujú. Yo entiendo que tengan que cumplir con la normativa y todo, pero si hay un edificio, por ejemplo, el edificio Germania que están construyendo en la Diagonal Germania en Puerto Montt, es un edificio que tú lo ves en pleno centro, Ujú. al lado del mall. Ese edificio no tiene ninguna posibilidad de no hacer 65 decibeles con el rotomartillo en hormigón. Pero les están dando una multa por Sí, estar sí, construyendo. Exacto, y Fueron alcanza multados casi hace los unos días 800 millones, la multa máxima, 791 millones de pesos. Pero Entonces, estaban tú tienes haciendo que- fuera de horario porque se supone que No, también no, municipalmente construyendo. hay ciertos horarios en los cuales tú No. puedes Es meter que- ruido después de cierta hora, no es que puedes esa es la meter lógica, ruido. esa es la lógica Sí. que tiene uno de los años 90, donde Entiendo yo que es la uno- municipal también, ¿no? O sea, que los municipios también tienen Sí, ciertos lo que- horarios en los cuales no o puedes sea, meter ruido. Claro, exactamente, pero no puedes hacer obra en cierto horario. Y ahí, por supuesto que no hay ruido, pero no es que tú no puedas hacer ruido, pero puedes construir, porque tú no puedes construir sin ruido. O sea, es que yo me Lamentablemente, imagino la clavar pala, el- la betonera, todo mete ruido. Por supuesto. o sea, un ejercicio importante o interesante sería para ver si es que esos 65 decibeles son adecuados o no. Ya. Es tomar este programita del teléfono y Mm. póngalo usted, señora, en su casa cuando esté lavando la loza. Y se va a dar cuenta a qué nivel de decibeles llega el chorro del agua con la loza chocando entre ellas. Ujú, Es altísimo. ujú. Entonces,
Sí, mi mamá lavaba la loza a las 6 de la mañana. Se despiertan todos en la casa. Lavaba y después Hola. ordenaba los platos. Pero lavaba. imagínate algo más moderno, digamos, para la gente, una aspiradora. Te Claro. aseguro que pasa a los 65 Lógico, pero por tienes que supuesto. limpiar la casa. Sí. Entonces la pregunta es, en esta ley de permisología que Ujú. está el gobierno impulsando, ¿se están viendo cosas como esas? Pero acá, ¿cuál es el motivo de poner los 65 decibeles? ¿Qué sentido tiene poner ese valor, ese nivel? Hay un valor límite que tiene que ver con la fauna existente en el entorno, ¿Ya? que es como lo más sensible existente. Yo Ujú. entiendo que hay un anfibio que a los 65 decibeles se ve afectado en cierta forma, por tanto, sería como el caso más... O sea, Sapitos, anfibios, sapitos. si ellos habitan ese lugar no se puede, o es que a Claro, nivel nacional, que porque es el ese umbral es que el más quedó. sensible. Es el umbral que quedó. ¿Para todo el país? Sí, es el umbral que quedó. Entonces, Por el sí, pues sapito en que no Arica, necesariamente en Punta vive en Arenas. Arica. No, y acordémonos La que declaración de impacto ambiental tiene como una normativa nacional de Del cómo 65. desarrollar la flora y fauna, y hay sectores con bosque nativo, otros no, obviamente, pero el 65 es el límite para la modelación, es el umbral. Pero eso es ridículo. Insisto, yo aquí hablando llego a 70. sí, y piensa tú que estamos hablando de, por ejemplo, ciudades donde hay un plano regulador, donde te permiten construir. Al permitirte construir, se supone que es un terreno que tiene todas las condiciones, y no puede ser que no puedas poner ruido, porque quiere decir que, como todas estas cosas, para hacer torta hay que romper huevos, no los puedes sacar por osmosis. Las obras generan ruido, pero es provisorio, entonces hay que entender lo provisorio y lo permanente. Yo Claro. entiendo que estar a 80 decibeles durante toda la vida te vas a terminar loco, no solo los sapitos, los seres humanos también, pero Claro. que por un momento se pasen los 65 decibeles, siendo que la obra va a estar terminada, entregada, y cada cual la va a poder usar con otro, y también habrán sapitos al lado de la Plaza de Armas, ¿no? Digo yo, cuando tú estás haciendo una obra, o sea, Es que esa eso era será lo la que preocupación. Es lo que Claro. preguntaba yo, o sea, esa fauna que es la más sensible a estos decibeles, ¿se tomó como regla nacional? Que es lo que me decía Nicolás, que sí, siendo que no sabes si esa fauna se encuentra presente o no encuentra presente, Es que solamente pusiste esa regla. por eso cuando uno comenta estas cosas, y disculpen la forma de hacerlo, pero uno trata de hacerlo como una cierta broma del sueldo que gana y gana terreno, porque realmente no hay un criterio. Esto se transforma en una estupidez, porque a mí me pasa muy directamente en los IMIF, que son estos estudios de movilidad. De repente en el plano faltó demarcar un paso cebra, por ejemplo. Ujú. Y un estudio de 6 meses rechazado. Por un paso cebra. Entonces tú decís, Pero Nico, ¿cómo no ponía el paso cebra? Si está pero, mal así. pero es que a lo mejor en la impresión quedó mal. O sea, en el informe está, porque dice, se normalizarán todos los cruces de paso cebra. Aparece escrito, Ujú. y a lo mejor en el plano se borró cuando lo imprimiste, por pasar de formato, no tengo idea. Pero son ese tipo de cosas Que son en que algunas son cosas demasiado detalladas y las claro, otras son una es- ridiculez. Entonces, perdemos 6 meses. A mí me ha pasado, por ejemplo, la región del Maule, me pasó Ujú. mucho que proyectos de 400 viviendas, 600 viviendas, son rechazados por detalles de ese tipo. O pasa también en esta región, que de repente normativas que son paralelas afectan otro estudio. Por ejemplo, la normativa IMIF no dice nada respecto al CIP, el Certificado de Informaciones Previas. Dice que tiene que presentar un CIP. Pero el municipio reclama de que ese CIP no corresponde al terreno en la parte que se está haciendo el proyecto, sino que un terreno más grande. Claro, porque se está haciendo una subdivisión. Ujú. Desde el punto de vista normativo, en un IMIP no tiene nada que ver, no tiene por ser rechazado. Lo que sí, el municipio tiene que preocuparse cuando da el permiso de edificación. Pero el IMIP debe ser aprobado y está siendo rechazado, por ejemplo. Eso me pasó en la región del Maule. Entonces, uno dice, están haciendo cosas que no corresponden. Y la pregunta es que si es que el cambio legal que se discute a nivel central va a mejorar incorpora esto. Claro. O este sea, tema. nosotros pensamos Yo te que pregunto, ese cambio legal, por ejemplo, está de más. Porque pero si hicieran las cosas como están escritas, Sería sería suficiente. suficiente, pero no se Absolutamente. hacen. Sí. Pero, ok, está la norma así, 65 decibeles, te pasa la multa. ¿A quién le reclamas esta multa? ¿Hay algún componente que Sí. pueda decir, no, sabes que esto no, No, tú tiene apelas. razón? Se Tú puede apelar. apelas, ¿A quién sí, se por apela? supuesto. ¿A quién se Lo que apela? pasa es que de partida hay que graduar ponte tú que ya que la multa va a ser. Ujú, No, en el caso de Futrono, en la cual se le hizo una planta que fabrica pellet, ujú. 800 es como se acabó la empresa, po. O sea, 800 no tiene, decibeles lo no, que... millones 800 de pesos millones de la pesos. multa posible. Ya. Entonces ellos tienen que obviamente que apelar para que si es que igual le van a pasar una multa que sea por el lado flaco, porque
porque esos guarismos para una obra, para una empresa, son exorbitantes, o sea, cierran la empresa. Entonces, si queremos más emprendimiento, si queremos más construcción y que todo progrese, se requiere que haya una fluidez de la parte de lo público para entender el problema que crean. Cuéntame, ¿qué fue lo que pasó en Frutillar con esta fábrica? Era una fábrica de pellet que estaba muy cerca. Futrono. Muy cerca de un sector urbano, de una zona protegida. O sea, las plantas de pellet no pueden estar dentro del sector urbano, tienen que ser industriales e inofensivos, por tanto, están en un lugar donde tienen que estar. O sea, tenía permiso para estar donde podía estar. O sea, y dentro de este sector ellos podían hacer industria. Claro, y las máquinas de pellet lo que hacen es agarrar viruta, el acerrín y compactarlo para generar esos pedacitos. Es solo compactado, no hay un aglomerante, no hay pegamento, nada, solo compactan. Y eso genera que las máquinas tienen que hacer un cierto ruido para poder lograr eso. No es que ellos estuvieran tocando música, no era una discoteca, era la máquina que se vende en el estándar, que tiene las aprobaciones del Estado para que esa máquina pueda operar en Chile, la estaban usando. Y llegó la multa por exceso de sonido. Bueno, el ejemplo de la discoteca, yo me acuerdo cuando iba a las discos cuando era más joven, hace unos par de años atrás. La música sale por todas partes. La música sale por todos lados y tienen permiso. Entonces, no necesariamente. Bueno, acá en Osorno tienen varios problemas porque se creó una zona de carrete. De carrete, pero es como... Tienen permiso de restaurante y operan también de repente con música más alta fuera del horario. Mira, pero ahí el Ministerio de Medio Ambiente, no creo. Bueno, habría que hablar con los vecinos porque una de las cosas, están quejándose constantemente con el municipio por estos ruidos porque están con una patente que no corresponde en el sector. Por eso te preguntaba si en este caso en la industria efectivamente estaban con permiso de edificación para hacer esa acción pagando su patente y todo. Entonces, la industria está en zonas industriales. Entonces, de por sí el ruido... O sea, por la lógica, tiene que haber un fundamento ambiental más atrás, pero por lógica pudiesen hacer más ruido, porque es como un terminal de bus en esta zona urbana, y hace un ruido que ni te cuento. Veo entonces que no es solamente aquí en la región de los lagos, porque si estamos hablando de Futuro, no estamos hablando también de la región de los ríos. Exacto. O sea, en NAM ya tenemos vemos un patrón, entonces, es un patrón de un lineamiento nacional de ir a multar sobre el ruido a distintas... Por eso pero no tiene sentido, es que de verdad que no tiene sentido, porque sí. Mira, por ejemplo, aquí no tiene sentido lógico que tú vayas a pasar multa, por ejemplo, un terminal de buses. Te vas a encontrar con hasta 100 decibeles, yo creo, y si es que no más. Porque los buses hacen una cantidad de ruido cuando salen en primera con petroleros, ¿cachai? Entonces, más la gente, más el bullicio, más la música que tiene el del local. Entonces, ¿por qué no lo hacen ahí? Pero Nico, es que ¿sabes qué? Me pasa también con este ejemplo de Futrono, que acá están tratando de hacer un PDAO donde no quieren poner leña, pero tampoco quieren tener los pellets. Entonces, ¿qué quieren? Exactamente. Que esa es la pregunta. O sea, aquí pareciese que hay un poder supremo, que no sé de dónde viene, que está poniendo a la ranita frente a las personas, al árbol frente a las personas. Uno entiende. Uno no quiere que pase nada con la fauna, tampoco con la flora. Pero hay un desarrollo que tiene que tener un costo que sea mínimo, ojalá parcial, de ruido, es como ese emisario que va al mar a contaminar y bueno, tiene que ser tratante y tirarlo. O sea, siempre tiene que haber resguardo para poder hacerte cargo del impacto. A nosotros nos problema mucho lo que es la construcción, porque además de que se está eliminando el crédito especial, donde también le bajan las condiciones bancarias a las constructoras, además que hay que hacer un IMIF, donde te piden un montón de cosas nuevas, no se respetan los plazos, además que hay que hacer una declaración de impacto ambiental, donde te piden, por ejemplo, una participación ciudadana, cuando las participaciones ciudadanas son de los estudios ambientales, no de las declaraciones. Y uno tiene que ceder y hacerlo igual, porque si no, tiene problemas. Entonces, es un sinfín. Entonces, ¿cómo vamos a construir casas? ¿Cómo vamos a construir edificios? ¿Cómo va a crecer la ciudad? ¿Cómo vamos...? Al final termina todo esto en loteos brujos, la gente construye por su parte, la ciudad... Y los costos en alza, o sea, el sueño de la casa propia se empieza a alejar cada vez más, porque todo eso al final son tiempo y time is money. Todo es costo. Imagínate el pellet, si le sacas una multa de 500 millones de turistas que se saca que costaba $3.900, no va a costar $5.000. O sea, tienen que pagar como mascota una multa mortal. Entonces, ese tipo de cosas uno no entiende, o sea, entiende la normativa, pero no entiende por qué en algunos casos se aplica, en otros no.
no entiende por qué no se subdivide por industrias. ¿Cómo lleva el desarrollo adelante? Oye, estaba buscando mis notas porque el día de ayer realicé una entrevista a Idea País que hicieron debe estar ya en la página de Paislo o en YouTube. Ellos tienen un estudio respecto a hicieron un zoom a la clase media y también tenían datos específicos locales respecto a vivienda, ¿ya? Tienen datos muy relevantes como que un 41% de la clase media, un 41% de las familias corresponde a clase media frágil. Eso quiere decir que están a un paso de caer de vuelta a la pobreza y casi un 60% de nuestra población a nivel nacional está en valores frágiles, vulnerables o dentro de la pobreza. Así que es tremendo el estudio. Perdón, se lo recomiendo. La clase media está definida por el nivel de ingresos, ¿cierto? Sí, por el salario mínimo, por el umbral de la pobreza. Ajá. Y calculan hasta 3 veces el umbral de la pobreza. Y el umbral es 100 algo. Sí, creo que 160. Una clase media frágil sería una persona que gana 400.000 pesos, una familia. 3 veces el umbral de la pobreza. Claro. Es que claro, si lo sacas como una foto al día de hoy probablemente, pero la gracia es que esto es móvil. Sí, quería como identificarlo porque suena así como medio grave el porcentaje que tú dices, pero quiero recalcarlo porque es más grave. Es más grave, es que quiero ir a... Si tú ganas 600.000 pesos, eres clase media. Sí, pero frágil. En Puerto Ahora no voy a pagar una arriendo con 600.000. Ya, es que para allá iba, porque también iba con que lo que decían es que cuando haces el doble clic y te vas a ver cada uno de los como índices distintos, uno es la vivienda y el acceso a la vivienda, que es una de las cosas que estamos conversando ahora. Cierto. Y decía que hay un valor que te permite saber si es que es inaccesible. Y este valor está dado por el costo total de lo que te sale una vivienda dividido por los ingresos promedios locales. Y si esa división está en 5, ya se ve inaccesible. El promedio nacional es 10. El promedio de la región es 16. O sea, 16 puntos. O sea, si nosotros le sumamos lo que tú estás diciendo, este problema de que por el ruido no puedes construir ya a un tema de déficit del acceso a la vivienda aquí localmente, o sea, es ridículo. Lo que pasa es que es la tormenta perfecta. Si tú sumas el PDA y le pones mayores costos, escasez de tierra, o sea, acá lo que falta es una visión global de como estadista y decir, mire, tenemos que mover así la ficha porque de esta forma no vamos a poder construir. Y el sueño de casa propia va a ser solo un sueño, más bien una pesadilla. Entonces, hay tantos memes hoy día que están en todas las redes de lo difícil que hoy día es tener su propia vivienda versus lo que eran los años 60, que somos responsables de eso, acción tras acción, que queremos que sean mejor las ventanas, que queremos que sea todo mejor, que menos ruido, que todo se haga nanay, y entonces al final no te vas a quedar con nada, no vas a tener ni una casa. Nunca vas a llegar y vas a a estar perfecto. En paz porque arruinaste el ambiente de la vivienda para la familia. Entonces, de verdad es un momento para cuestionarse las acciones y pensarlo. Esto no es solo la permisología es como la punta del iceberg, detrás una conciencia de que no toma en cuenta la necesidad de la gente, nada, para nada. Sí, pues son como esos memes que aparecen en Instagram de hay una persona diciendo que todo hace mal, o sea, la mantequilla tú sabías que hace mal porque tiene tanto grasa, claro. Y todo hace mal, entonces aparece uno diciendo se descubrió que tomar café todas las mañanas disminuye en un 40% la felicidad. Entonces al final como que termináis como siendo infeliz, tanta prohibición que te dan en todas las cosas, o sea, de verdad es un tema de que hay que enfocarse en la persona. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Aquí estamos buscando casas perfectas, pero son inalcanzables. Inalcanzables, ni en la forma de construir, ni en la forma de hacerlo. O sea, obviamente tú quieres ir avanzando. No les preguntaba a la gente si le interesa. Claro. Porque aquí hay otro tema. O sea, esto es mesiánico. A mí me tocaba, cuando yo era Ceremi, a mí me tocaba, por ejemplo, hoy hay que hacer todo el tema de internet rural. Maravilloso, tú le dices, puta, maravilloso, pongamos a toda la gente internet. Pero anda a la isla de Neuquén, para ver si la gente tiene computador o teléfono. Entonces, ¿a esa persona le interesa que el Estado le ponga internet? ¿O le interesa que le mejoren la barcaza? Claro, ¿cuáles son las prioridades para los distintos grupos? Entonces, el Ministerio de Medio Ambiente, principalmente el Ministerio de Medio Ambiente, o esta línea de gobierno dentro del Ministerio de Medio Ambiente, lo que está haciendo es no preguntarle a nadie cuál es su camino a la felicidad. Están estableciendo
su visión propia y la están poniendo a través de multa, a través de nuevas guías, a través Ahora de me llama la atención, no creo que este valor del 65 haya quedado ahora, esto debe venir de antes. ¿Quién fue el loco que se le ocurrió poner Sí, ese pues valor anteriormente? Porque ahora lo están tienen su ejerciendo, tiempo ya. Sí. pero es ridículo que haya quedado eso, como nadie se lo cuestionó Sí, lo que antes pasa también. es que hay un tema, mira, hay un tema de relación país, Ujú. que sobre el desarrollo que el país quiere. Pasa lo mismo con los tratados internacionales. Los tratados internacionales Ujú. muchas veces, siendo que Claro, la sí. norma dice que primero está las normas nacionales frente a las Exactamente. internacionales, pero muchas veces los tratados internacionales juegan en contra para el desarrollo de muchas cosas, porque son utilizados como una traba respecto a lo que está haciendo. El ejemplo más clásico es la ley Lafkenche, ¿ya? Que establece que cuando alguien pide una EMCO, una comunidad originaria, todo lo demás queda nulo. Sí. Detenido. Entonces, ¿qué pasa con el desarrollo? Entonces, ahí es donde uno dice, ojo, aquí hay intereses, países que no están de la mano con las personas, y las personas son las que, o sea, uno está en el sistema público para que las personas tengan una mejor calidad de vida, no para cumplir con un tratado internacional. Si ese tratado va en contra de eso, mejor no lo hagamos. Entonces, hay un tema ahí de visión de gobierno. Por eso no es lo mismo votar por alguien de izquierda, por alguien de derecha, por un alcalde de acá, por un alcalde de allá. O sea, hay líneas programáticas en la visión país que son totalmente distintas. Y nosotros estamos, por lo menos, en el conjunto de esas líneas programáticas, en el desarrollo a favor de las personas, en el acceso a la vivienda, en el acceso al transporte público, en que las calles estén pavimentadas, que haya conectividad. O sea, eso está primero. Bueno, quiero agradecer a Nicolás Céspedes y Fernando Gunkel por traernos este tremendo tema el día de hoy. Les recuerdo, ellos son de Consultora Gestionas y les dejo un minuto para que se despidan. Sí, no, saludar a la gente y decirle que sigan trabajando, ¿no? Porque la verdad que, o sea, el que tiene trabajo va a poder seguir sosteniendo a su familia, sacar adelante en distintas, en Osorno en particular, vienen cambios importantes, viene las elecciones ahora a fin de año, entonces... Bueno, pero eso pasa en todos lados de elecciones. Sí, pero aquí hay un tema con la basura, hay un tema con el plan regulador, hay un tema con el plan de conservación ambiental, hay un tema con el transporte, con los humedales, con el maquinaria. Hay muchos temas, los podemos volver a conversar. Hay muchos temas para que las personas estén atentas y no se aíslen de su casa, son temas que tienen que participar. Bueno, nosotros como la consultora que nombraba Rocío, estamos siempre estudiando y tratando de proponer soluciones para esto de la permisología y todo, y apoyar a la gente. Nuestro norte es la gente, así que cuenten con nosotros en esa perspectiva para poder seguir ayudando y transmitiendo toda esta información que está en el aire, pero que muchas veces no tiene acceso la comunidad. Perfecto, muchas gracias Nicolás Céspedes y Fernando Gunkel de Consultora Gestionas por conversar con nosotros en el día de hoy en el Política Podcast, y a todos ustedes que se sumaron los dejamos invitadísimos a un nuevo programa del Política Podcast. Nos vemos, chao chao.